¿Ya? Ahí estoy grabando. Ya, primero, Roberto, ahora silencio, ¿ya? Ya, primero, la materia empieza con esto. Acá empezamos con lo que estamos haciendo. Múltiples factores que sería prácticamente 10 hojas, ¿ya? Después de esto, de inmediato, voy a ir mostrando cómo venía el libro, ¿ya? Esto no hicimos prácticamente esto porque esto viene en un cuadernillo que todavía no llega, ¿ya? Estos son puros recuerdos de sumar, restar, multiplicar. Creo que lo hicimos un poquito, pero acá empieza la materia de lo que serían múltiples factores, ¿ya? Entonces esto viene como en un cuadernillo de ejercicio, pero también hemos hecho estos ejercicios. Voy a agrandarlo un poquito para que se vea un poquito más. Ya, por ahí, ¿ya? Entonces, acá vienen temas que nosotros o sea, he mencionado mucho en qué se parece un factor con un divisor, ¿ya? Que bueno, volviendo al tema, voy a hacer acá un Word para ir explicando esto, ¿ya? Entonces acá me dice el texto que tenía que saber bien lo que era un factor versus un divisor, que al final son lo mismo, pero el, ya hice. Al final son lo mismo, ¿ya? Cuando hablamos de estos dos conceptos, recuerden que los factores son multiplicaciones que me dan un número, entonces en este caso era 6 es igual a 3 por 2. El 3 es un factor, el 2 es un factor, pero también el 3 es un divisor y el 2 es un divisor. Entonces, los factores son lo mismo que los divisores, solamente que se encuentran distintos, pero de las dos formas es lo mismo, ¿ya? Un factor es parte de una multiplicación, ¿ya? Y un divisor es quien divide, pero la multiplicación es una división al revés. Entonces, 6 dividido en 3 me da 2, que es lo mismo que 6 dividido en 2, que me da 3. Entonces esto se entiende como factor y divisor, que es una misma palabra, solamente que son temas, o sea, conceptos más o menos distintos, pero al final abarcan lo mismo, ¿ya? Entonces eso fue como lo primero que deberían tener. Después dice, define el concepto de mínimo como múltiplo, que también lo definimos en una guía y en una clase. Entonces el mínimo común múltiplo, en este caso mínimo común múltiplo, corresponde a los múltiplos de todos los números que me están preguntando, donde se juntan y es el más pequeño. Eso sería como en palabras no tan matemáticas, pero es lo que es. O sea, busco el primer múltiplo entre los números que me están preguntando y el más pequeño. Déjenme dejar el chat acá, para no perder. Pero un poquito, a ver si puedo dejar acá el Word y el chat al ladito. Ya hice. Y acá tengo el chat. Ya. Entonces, volviendo a la página, acá tenemos esto. Después me pide el ejercicio, determina los primeros 6 múltiplos. Esto es muy simple este ejercicio. Entonces acá dice, los múltiplos del 5, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Solamente lo del 5, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Resultados de la tabla. Los resultados de la tabla. Eso. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5 por 5 y 5 por 6. De todos estos números. Entonces ese ejercicio también lo hemos hecho. ¿Ya? No tendrían que tener problemas con ese tipo de ejercicio. Solamente que acá muestra números más grandes nomás, pero prácticamente es realizar multiplicaciones. ¿Ya? Después acá abajo dice, descubre los múltiplos de los números destacados. O sea, por ejemplo, en la fila A dice el 4. O sea, todos los números que están en la tabla del 4. Por ejemplo, empecemos. ¿El 14 está? ¿Sí o no? No, No. ¿El 12? sí, Sí. ¿El 44? sí. ¿Y ahí por cuánto da 44? ¿4 por cuánto me da 44? 4 por 12. Por Por 11. 11. Bien. ¿El 8? Sí está. Ya, bien. Sí. ¿El 28? No está, creo. No, ¿Sí o no? ¿El 28 sirve? no. Profe, ¿estamos buscando el cuadernillo?
Estoy mostrando acá. Sí está, sí Sí está. está. ¿Y por cuánto? Por 4 Pruebo 4 por por 7. 7. por 7. 4 por 7. Ya, ¿el 34 está? No. No. No, bien. ¿El 60? No. A ver, ¿quién la pilla? Sí está, pero ¿qué número será? 15 por 4. 15 por 4, bien. ¿El 42? Sí. Sí. ¿Seguro? ¿Seguras? Sí. no está. No está. ¿Por qué no está así mirándolo bien? ¿Por qué? ¿Cuál será la razón más cercana de que por qué no está? ¿Qué me dice? A ver, ¿quién la pilla? ¿Cómo yo sé al tiro que no está? Porque el 42 es un número. No. Es un número compuesto. Sí, pero el 4 también es un número compuesto, entonces podría estar, pero hay una razón mucho más fácil que esa. Pero el 2 es un número primo. Tampoco. Porque no hay tabla para el La mitad cuarenta- de 42 es un número y medio. Un número y medio, un número decimal, ¿podría ser esa palabra o no? Ya, nadie me ha dicho la Un respuesta, número pero impar. es porque piensen un poquito. El 42. ¿Qué tabla del 4 está más cercana al 42? el 44. 44. 44 y el 40. Entonces, 4 por 10, 40 y 4 por 11, 44. ¿Está el 42 en esos dos? No. No. ¿Ya? No. Esta podría ser un poquito más difícil. A ver si la pillan. 11, ya. 4 por 24. 4 por 24, si tú dices 4 por 20 ya te da 80. Te pasaste. 4 por 18. 18. Bien. Ahí sí, 4 por 18. ¿Por qué? Voy a mostrarlo acá. Porque tengo 72 dividido en 4. Es igual. Entonces, el 4, ¿cuántas veces cabía en el 7? ¿Una o dos? 2. Una. 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 4 por 1 son 4. Para llegar a 7 me faltaron... ¿Cuánto me faltó? 18. 3. 3. Acá no me sale esto. Faltaron 3. Ya, ahí está el 3. Ahora bajo el 2, que sería 30, forma el número 32. 4 por cuánto me da 32? Y ahí dijeron que por 8. Entonces, 8 por 4 me da 32 y ahí me da el resultado de la sobra que sería 0. O sea, en este caso, volviendo a la página, sí me sirve por 18. ¿Ya? Este ejercicio no lo hicimos, pero está bueno. Lo podríamos copiar para un ejercicio antes de la prueba, si es que le hago una prueba. ¿Ya? Ya voy a seguir. Después, en este caso, acá me está preguntando por los números naturales, que en este caso nos vamos a acercar al tema de los números primos, etcétera. ¿Ya? Entonces, acá me dice, voy a cambiar este ejercicio de acá, porque este de acá está facilito. Dice, considera en esta sección de la recta numérica, ya, de acá del 0 y acá están los números naturales, representa con un círculo los múltiplos del 3 y con un cuadrado los del 6. O sea, círculo, 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 círculo. Toda la tabla del 3 en círculo y la del 6 en cuadrado. Y después lo que me va a preguntar, en este caso voy a tratar de hacerlo en un Paint. A ver, vamos a llevarle un Paint. Ahí estoy. Entonces me está diciendo con un círculo los múltiplos del 3. Ahí ya tengo uno. Espera un poquito, me equivoqué. Ahí tengo un círculo, los del 3. ¿Cuál más me sirve? Uy, no me sale. Espera un poquito, me estoy... 6. El 6, ¿cierto? ¿Cuál más sería después? El ¿El 3, 9? el 6, el 9. Perdón, ahí me equivoqué. El 9. ¿Después cuál viene? El El 12. 12. 12, el 15, 15. El 18, 18. El 21. 24. 24. 24,
27 y 27. 30. Y 30 si está más ladito. Ahora con un cuadrado dice los del 6. Entonces tengo el 6. ¿Después cuál viene? El 12, El 12, 18, 18 20, y el 24. 24. 24. Ya, y después dice acá abajito, dice, relaciona tus marcas y resalta los números en que coinciden ese y eso. O sea, coincidieron en el 6, en el 12, el 18 y el 24. Y eso es lo que sería los múltiplos comunes, los números que se repiten en las dos tablas. ¿Ya? Y después el ejercicio está diciendo qué números naturales tienen de múltiplos comunes el 24, el 36 y el 40. Lo que me está preguntando ahora es que yo busque qué tablas de acá se juntan en 24, en 36 y en 40. ¿Ya? O sea, empiezo. Por ejemplo, el 2 ¿me da 24 por algún número? No. Sí, porque el 2, todos los números pares tienen mitad. Y la mitad hay que pillarla. La mitad de 24, ¿cuánto es? 12. 12. La mitad de 36. 6. No. La mitad de 36. Sí. 13. 13 no. 18. 13 es la mitad de 26 y de 36 es 18. ¿Ya? 24. Y la mitad de 40, ¿cuánto es? 20. 20. Entonces el 2 sí tiene esos múltiplos comunes. El 4. 4 por algún número me da 24. No. 3. Piénsala bien. 7. No, 4 3 por por 7. 6. 4 por 7, 28. 3 por 6, 12. O sea, 3 por 6, 6 por 4. 6 por 4, 24. Bien. Ahora, 4 por algún número me da 36. Por 7. 4 por 7. 4 por 7, 28. 9. 4 por 9. Entonces, también me está sirviendo para el 36. ¿Y 4 por algún número me da 40? Por 10. Por Por 10. 10. Ya, entonces lo que estoy haciendo 10. es, mire, este ejercicio era un poquito enredado porque no lo hemos hecho, pero me está preguntando, estos números se juntan en ese. Eso me está preguntando. Entonces estamos revisando. El 2 sí se juntó en todos. El 4 sí se está juntando en todos. Ahora vamos en el 6. 6 por algún número me da 24. Por 4. Ya. Por sí, 4. ya. ¿Me da 36 ahora? ¿Por algún otro? Y por 6. Por Por 6, 9. ya. ¿Y 40 me da? Sí. 6 por algo me da 40. Sí. Por No. 7. No. 6 por 8. No, 6 por 8, 48. No Por me da. 7. El único que queda cerca es el 6 por 7, queda 42. 6 por 7. Ya, pero ¿da 40? No. Da 42. Ya, pero ¿da 40? No. Entonces, el 6 no me sirve. Ese no me sirvió. El 8 ahora. 8 por algún número me da 24. Sí. Sí. Ya, ¿por cuánto? 3. Por Por 3. Bien. 8 por Tres. algún número me da 36. No. No, bien, porque No. empecemos la tabla del 8. 8, 16. Por Después, 1. ¿después cuál viene? 24. 24. ¿Y después cuál viene? 32. 32 y 32. 40. Entonces, no me 40. sirvió. Y el 40 dijimos recién que sí. Entonces, hasta el momento me está sirviendo el 2, el 4, este no y este no. ¿Ya? Porque no me dio 36 en el 8. Ya. Ahora, el 12. 12 por algún número me da 24. Por 2. Por 2. Sí, por 2. Ya, bien, 24. 12 por algún número me da 36. Por 3. Por 3, Por 3. bien. Y 12 por algún número me da 40. No. 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 Bien, porque la tabla de 12 empecemos. 12 por 1, 12. Después, ¿cuál viene? 12 por 2. 24. 24. 24. Después 36. viene 36. 36. Y después, ¿cuál viene? 48. 48. Entonces no está. Entonces esta respuesta me está diciendo, ¿cuál de todos estos números se juntaron en el 24, el 36 y el 40? Entonces en este caso se juntó el 2, La de 2 4. y 4 Esto no. y 6.
Ya, y después vienen las preguntas que ya hemos hecho, que sería encontrar el mínimo común múltiplo entre los números que me están preguntando, y esta es la parte que vamos a hacer un poquito mental. ¿Dónde se junta la tabla del 2 y la del 7? Rápidamente. A ver si la pueden hacer mental. En el 28. Sí, En el 14. se juntan en el 28, pero no es el mínimo común múltiplo. En este caso sería el 14. 14. 14. Ahora, vuelvo a explicar esto. Voy a tomar acá. Cuando nosotros hacemos esto, de buscar los múltiplos comunes o el mínimo común múltiplo, hacemos esto y empezamos a anotar la tabla del 2, 4, 6, 8 y así hasta que se juntan, ¿ya? La idea que tienen que tratar de llegar a hacer es mirar los números y empezar a hacer la relación entre los números. En este caso, este es un número par y este es un número impar, ¿ya? Eso quiere decir que yo no puedo transformar el 2 en un 7, ¿ya? No puedo decir 2 por algo me da 7, no, porque si hubiera sido un 8 hubiera sido muy fácil ahí. Porque yo digo, el número más chico se puede transformar en el número más grande, y si eso Sí. pasa, el mínimo común múltiplo sería el número más grande, que en este caso sería 8. Pero en este caso, cuando yo tengo un 7, yo digo, el número más chico se transforma en este, no, porque es un número par con un impar, ¿ya? Entonces ahora, como no pasa eso, tengo que probar la siguiente técnica, que es multiplicar este número por este. ¿Y cuánto es 2 por 7? 14. 14. 14. ¿Ya? Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, ahora el 11, el 2 con el 11, ¿dónde se juntan? No se juntan. Si se juntan, No, porque ¿En el 22? ¿O no? se en el juntan en el 44. 22. En el 11, 2 por 22. 11. Ah, Sí, lo mismo. Cuando pasa esto con los números, cuando son, por ejemplo, número un par con un impar, y no se juntan, nunca se van a juntar, se juntan en la multiplicación de los dos. Ya en este caso sería 2 por 11, 22. Ya, eso es lo que pasó en este ejercicio, ¿ya? Cuando tengo dos números. Acá va a pasar algo parecido, ¿ya? En el Entonces 30. me está diciendo en el 6 y el 10. Pero aquí vamos a llegar a un pequeño error, ¿ya? Que no podemos hacer esto así. No podemos decir el 6 se transforma en el 10. No. No, porque 6 por 1 es 6 y 6 por 2 12, ya. Entonces no se juntan en el 10. Entonces ahí yo podría hacer la técnica que sería multiplicar estos dos números, que me daría el 60, ¿ya? Pero el 60, si yo me doy cuenta, no es la primera tabla donde se juntan, porque la primera tabla es un poco menos. ¿Dónde será? En el 30. En el 30, ¿ya? Entonces, cuando uno hace esto pensándolo, igual tiene esa pequeña dificultad que puede llegar a este error, que no es simplemente llegar y multiplicar S por S me da 60. En algunos casos se va a poder y en otros casos no se va a poder. Entonces, en esos casos que Eso no no. se puede, lo mejor es hacer la seguidilla de multiplicaciones para el lado, ¿ya? Pero eso solamente es práctica y tratar de hacerlo, ¿ya? En este caso vamos a ir haciéndolo lentamente. Acá ya hicimos la primera, que es 14, ya dijimos que era 30, ahora venimos a hacer 3, 4 y 5. Ya, 3, 4 y 5. ¿Dónde se juntarán? A ver, En el 20. veamos en el 20. No se puede en el 20. ¿Por qué no se puede? En el 30. porque no tiene 20, es 21. Claro, porque el 3 no tiene 20, ¿ya? O sea, el 3 por ningún número te va a dar 20 exacto, a menos que sea un número decimal. Entonces el 20 se descartó. Entonces, se fijan, esta está un poquito más larga, porque esta ya va a implicar que yo haga la seguidilla de multiplicaciones para el lado y aparte tengo números impares con un número par. Y eso automáticamente me dice que va a ser un número grande donde se juntan. Ya, ¿quién lo pilla mentalmente? A ver si pueden hacerlo. Si no, En el lo hacen. 40. Ya, en el 40. Si tú piensas de nuevo, 5 por algo me da 40, sí. 5 Y por por 8, 8. ya. 4 por 10, pero ¿qué pasa con el 3? No da 40. No da 40, da 39 o 42. Ya, entonces no me da el 40. ¿Dónde será?
Ya, y ahí es donde viene el problema de números chicos con un número, o sea, mínimo como un múltiplo grande. Y es ahí donde viene la clase de hoy día, ¿ya? Que sería explicarles cómo hacer esto con la tabla de valores. Porque este va a llegar el problema de que voy a tener, si hubiera hecho la tabla, hubiera tenido que empezar así ya, 15, 30, 45, 60. 4, no sé, 20, 40 y voy a llegar a 60. 5, voy a llegar al 30, voy a llegar al 50 y voy a llegar al 60. Entonces, si hubieran tenido que hacer esto con el procedimiento que le estoy enseñando, hubiesen gastado mucho tiempo en llegar al 60. Porque con el 3 ya son muchos números que hay que escribir hasta llegar al 60. Con el 4 también y con el 5 también. Entonces, ya vamos a llegar a un Profe, ejercicio. Espera, Roberto, espera. Vamos a llegar a un ejercicio donde ya no vamos a poder usar este método que es más largo, ¿ya? Porque imagínense, yo le hubiera puesto otro número acá, le hubiera puesto un 9 y ya esto se complica mucho más, ¿ya? Porque el 9 no me da en 60. El 9 no llega a 60. Entonces, en ese caso hay que hacer otro procedimiento más y llegar al número. Entonces, aquí es donde empezamos la clase de hoy día, que sería un poquito más difícil el tema. Ahora tengo una consulta. ¿Qué curso tiene clase ahora para ver cuánto tiempo queda? el sexto A ¿A qué hora tiene clase? a las 11:15, a las Ah, 11:15 ya. No se alcanzamos de entonces. ciencia. Ya, no se alcanzamos. Aquí vamos a gastar como media hora, ¿ya? O un poquito menos. Lo No, que pero vamos a profe, hacer, todavía nos falta. sí falta, pero ya. Esto necesito que anoten ahora. A este ejercicio es que quería llegar, a esto. Y justo también a ese. Porque acá ya vamos a tener que empezar a hacer esto de la otra forma, que sería la primera parte, ven acá un poquito, de lo que viene en la segunda materia, que sería la que está aquí. Que empezamos con todo el tema de fracciones. Entonces, esta parte del mínimo común múltiplo la vamos a ocupar en las fracciones. El tema de sacar los múltiplos, en este caso la descomposición en números primos, también la vamos a ocupar en fracciones, pero lo fundamental va a ser el tema de la tabla del mínimo común múltiplo, que sería lo que le estaba mostrando por aquí, acá, esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros ya terminamos el tema de múltiples factores, faltaría como una prueba que tenga que hacerle o ver cómo evaluárselo, ¿ya? Posiblemente les voy a enviar la siguiente guía que se lleven para la casa impresa. Esa va a ir con nota, ¿ya? Con todos estos temas que estamos viendo y el que veamos hoy día es la parte final, ¿ya? Entonces ahora, de materia tienen que escribir esto, ¿ya? Voy a checar este un poquito. De materia sería tabla de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, que ya lo hemos visto varios años. Y si no la han visto ahora, ahora la aprenden. Y esta ya es la definitiva. O sea, ahora ya es momento que esto quede bien aprendido y se sepa hacer bien. Porque ya están en sexto y se ocupa para fracciones, se ocupa para la materia de potencia. Y si lo aprenden a hacer ahora, ya no deberían tener complicaciones para las siguientes materias. Profe, ¿eso se escribe? Sí, se escribe. ¿Ya? En el cuaderno. Tabla de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Se supone que ustedes ya saben lo que significan esas letras, ¿ya? Sí, MCD significa así como encontrar todas las tablas que te den tal número. Sí, y el número que los divida todos, más fácil. Ya, Sí. entonces voy a poner un ejemplo. Voy a escribir algo aquí cortito, ya lo voy a dejar ahí anotado. Ya. Entonces el método sirve para trabajar muchos números al mismo tiempo y encontrar
el máximo común divisor o mínimo común múltiplo. Automático, sin tener que buscar todas las tablas en los métodos que aprendieron anteriormente. ¿Ya? Ya, otra cosita acá. La tabla tiene reglas. En este caso voy a escribir esto un poquito más chico. La tabla tiene reglas, las cuales son siempre en orden y no deben faltarse. No deben ser omitidas esas reglas. Ya. Ahí estaría. Eso deberían anotar para empezar. Ahí lo dejo. Voy a revisar si alguien estaba tratando de entrar y me ha hablado por WhatsApp. ¿Ya listo? No, profe, No, ahora todavía. No, voy a... perfecto, no. no sé. Ya, voy a dejar el chat al ladito para que si están listos vayan diciendo. Si hay que escribirlo. ¿Listo? No, profe, espera un poco, por favor. Ya. Profe, ¿Sí? no voy a tener que ir de la clase porque se está descargando mi celu. Ah, ya. Pero en todo caso, Pero después la ves le cuando podría esté sacar grabada. captura. ¿Ya? Le podría Ya. sacar captura. Sí, porque te va a faltar la explicación ahora, así que eso tienes que verlo. Pues después cuando veas la clase, adelanta hasta esta parte y de ahí lo ves con calma, ¿ya? Importante esto porque no es, o sea, tiene su grado de dificultad, pero no es tan difícil, ¿ya? Ya, ya. Ya. Voy a seguir anotando acá un poquito, voy a cambiar esto, voy a bajar acá y voy a poner las reglas. Reglas, 2 puntos. Entonces, esto ya lo hemos hecho, el año pasado lo trabajamos ya, ahora vamos a volver a repetirlo y ya con este año ya debería quedar zanjado eso. Y si no se acuerdan, es por eso que tienen que anotar las reglas. Las reglas siempre van en orden, si no se puede hacer la primera, se hace la segunda, si no se puede hacer la segunda, se hace la tercera. Entonces la primera, ¿qué está? Francisco, ¿quieres preguntar algo, Francisco? ¿Y tal? Ya. Si no puedes hablar, si no, háblalo por el chat. O sea, escríbelo por el chat. Ya, necesito que las reglas se anoten igual. Obviamente vamos a ir lento con esto. Las reglas son las siguientes. La primera, en este caso, siempre se busca un número que sea factor de 2 o, en otras palabras, un número que divida a todos los números que me preguntan. Eso sería como la parte matemática y aparte un poquito
el lenguaje común para que se entienda. ¿Ya? O sea, la primera regla siempre va a ser que se va a buscar un número que sea factor de todos, o sea, que los divida a todos, y esa sería la primera regla. O sea, siempre busco algo que los divida a todos. De ahí lo vamos a ir haciendo con el ejemplo en la tabla, ¿ya? Ya, voy a anotar la segunda, voy a subir esto un poquito y voy a anotar la segunda para que vayan avanzando. De hecho, voy a anotar esto acá abajo y acá voy a hacer la segunda. Ya, la segunda, si no existe un número que sea factor de todos o que divida a todos, coma, se debe buscar un número que divida a la mayor cantidad de números. Ya, esa es la segunda regla. Ya listo, voy a hacer la tercera ahora. Obviamente acá vamos con calma, lo tienes que anotar. La tercera voy a bajar un poquito para que se vea ahí. La tercera. A ver si no hay números que dividan. Ya. Ya, la tercera dice si no hay números que dividan a algunos, en este caso a 2, a 3, por eso le puse ya sea parejas o tríos, Profe, ¿sí? le saqué captura por si acaso. Profe, ¿puedo subir porque mi internet estaba malo y no alcancé a ver nada? Ahí Voy a está, sacar captura. ¿ya? Ahora los ejemplos, eso tienen que anotarlo lo más rápido que puedan, ¿ya? Eh, yo sé que esto va a ser lento, por esto vamos a dejar esta clase y la siguiente para repasar esto, y la siguiente ya les voy a enviar una guía para que hagan. La idea es que practiquen este tema. Ya, voy a bajar un poquito. Ahí lo voy a dejar y acá vamos a escribir ejemplo. Ejemplo. Bien, en este caso, primera letra A. Ejemplo, no, mejor. Vamos a escribir primera regla. Vamos a hacerlo bien detallado este año, cosa que ya sea la última vez que hagamos todo esto con detalle. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo para la primera regla, vamos a hacer un ejemplo para la segunda regla, uno para la tercera regla y un ejemplo con todas juntas. ¿Ya? No bajé tanto. Pero si están en el grupo, yo puedo enviar de nuevo las ABC, esas cosas que están escritas. Si están en el grupo, puedo enviar eso.
Ya. ¿Listo? ¿Puedo comenzar? Obviamente la clase después la voy a subir, como he subido todas las clases, tienes que puro revisar ahí en YouTube, siempre buscando sexto o la clase de matemática o la de tecnología que tienen conmigo, ¿ya? Entonces, voy a empezar a hacer el ejemplo para la primera regla, ¿ya? Voy a hacer esto abajito. Ya, abajito lo voy a hacer acá. Ya, entonces, repito. Vamos a hacer un ejemplo para la primera regla, después cuando se necesita un ejemplo para la segunda regla y un ejemplo para la tercera regla, ¿ya? Para que quede claro con súper detalle esto. Entonces lo que vamos a hacer, el ejemplo me van a pedir siempre encontrar siempre los ejemplos van a ser de encontrar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces, lo que a mí me está haciendo el profesor es hacer una tabla, que en este caso voy a hacer una tabla. Ahí, por ejemplo, en esta parte van a ir los números y acá la respuesta que voy dando, ¿ya? Entonces voy a correr esto un poquito para acá. Entonces aquí están los números que me preguntan a mí, que en este caso van a ser, encuentra el mínimo común múltiplo, letra A, entre 4, 6 y 8, ¿ya? Entonces, esta es la pregunta. Me pide que encuentre el mínimo común múltiplo entre 4, 6 y 8. Entonces, mejor lo voy a escribir para que sea más detallado. Encuentra el mínimo común múltiplo entre 4, 6 y 8. ¿Ya? Mírenlo primero, después lo anotan. Voy a dejar tiempo para que lo anoten. ¿Ya? Entonces, la tabla funciona así. Van a tener que hacer una tablita como esto. En esta parte van a escribir los números que le están diciendo. En este caso tienen que escribir el 4, se saltan un poquito el 6 y acá el 8. ¿Ya? Y ahí pueden escribir una rayita ahí para ir separando esto y que quede más ordenado. Ya. Entonces ahora viene la regla número 1. Voy a subir de nuevo. Y la regla 1 dice, lo voy a copiar acá abajo, solamente eso no lo copian, sino para leerlo más rápido. Dice, la regla 1, siempre se busca un número que sea factor de todos. O en otras palabras, siempre se busca un número que divida a todos los números que me están preguntando. O sea, me están preguntando por estos números y yo debo buscar un número que los divida a todos. Y ese número lo tengo que escribir acá. Ahí se escribe el número que yo estoy buscando que los divida a todos. En este caso, ¿qué número me sirve que los divida a todos? El 2. Ya, veamos el 3. El 3 no me sirve para todo porque el 3 solamente va a estar en el 6. El 2, profe. En este caso el 2. Y aquí viene la primera explicación. Recuerden, esta tabla tengo que ver siempre los números cómo son. Si son números pares, en este caso, este número par y este número par, siempre comiencen por el número 2. ¿Ya? Si son números pares, siempre comienzo por el número 2. Y ahora es donde yo comienzo a hacer la tabla. Este número que anoté acá, que el que busqué mentalmente, empieza a dividir a S, divide a S y divide a S. Entonces, ahora, como yo ya busqué el 2, digo 4 dividido en 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es en este caso? 8. ¿Cuánto es 4 dividido en 2? 8. 4 dividido en 2. 2. 2, porque me está preguntando cuál es la mitad de 4 cuando yo divido en 2. Acá, ¿cuánto es la mitad de 6? 3. 3. Y aquí, ¿cuánto es la mitad de 8? 4. 4. Eso es lo que estamos empezando a hacer. Y voy a volverlo a explicar, ¿ya? Lo voy a borrar acá. Esto lo voy a borrar. Y vuelvo al tema de la primera regla, para que quede bien claro la primera regla. Ahí está. La primera regla dice, siempre se busca un número que sea factor de todos. Acá esta es la parte de los números que me preguntan y acá está la respuesta que voy dando.
¿Ya? Entonces, siempre la primera regla, lo que debo hacer siempre es buscar un número que divida a todos. En este caso me sirvió el número 2 porque todos estos números son números pares. Y al ser números pares, ¿ya? Al ser números pares, siempre se van a poder dividir en 2. ¿Ya? En este caso, ahora divido 4 dividido en 2 y el resultado lo anoto abajo del 4. Ahora comienzo por el 6. 6 dividido en 2 me daría 3 y 8 dividido en 2 me da 4. 4. Lo voy a correr un poquito, 4. Ya. Esa es la primera parte del ejercicio. En este caso voy a borrar acá y lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Entonces, este es el método que estamos usando. Aquí se aplicó la primera regla, en esta parte. ¿Ya? Entonces, aquí voy a anotarlo ahí un poquito. Profe, Espera un poquito, espera un poco, espera un poco. Voy a dejarlo acá. Voy a poner aquí un circulito rojo. Y acá uno amarillo. Y voy a poner una... Llevarme esta foto, la voy a llevar al Word. Esperen un poco. La voy a pasar al Word. Acá. Y, esperen un poquito, dejen configurar esto. Techo transparente detrás del texto. Ya, ahí está. Voy a borrar esto de acá un poquito. Ya. Se supone que ahí está el mismo ejercicio que estamos haciendo, solamente que está una parte amarilla y una parte roja, ¿cierto? Entonces, lo rojo, en este caso, acá lo voy a escribir abajito. Espera un poquito que no se me configure tanto. Ahí. El color rojo indica el número que dividió a todos. Y el Tenemos color, que colocar eso. sí, porque obviamente te va a indicar amarillo, indica los números que me preguntan y los que se van a dividir. Ya. Y abajo de estos números, abajo de esos números, Profe, sí, ¿cuándo va a enviar el video? ¿La clase grabada? más tarde porque tengo que se edita y se sube, todo eso se demora. Ah, ya. Debajo de los números son resultados de la división. Sí. Ya, ahí estaría. Eso sería el primer ejemplo. Anótenlo. Ya, son las 10:48. Hasta las 11 vamos a ver hasta dónde llegamos. Tienen clase a las 11:15, ¿cierto? Sí, Lo de profe, la... como a las 11:15, 11:15. Ya, pero ¿cómo? ¿Es a las 11:15 o no es a las 11:15? Bueno, a las 11:15 creo, porque siempre Ya. las clases entran un poquito más temprano, pero bueno, no sé. Son a las 11:30. Sí, Y- profe, 11:15 de Ya, ciencias. gracias. Ya, sí, vamos a estar hasta las 11, lo que alcancemos, el resto lo seguimos haciendo en la siguiente clase, ¿ya? Profe, pero yo le saqué captura. Pero Te lo puedo mandar. Ignacio, por favor, yo sé que tú lo estás haciendo así, pero hay gente que lo está anotando, ¿ya? No tienes que decir todo lo que hace porque igual desconcentra un poquito. Profe, yo lo estoy anotando, por eso. Sí, yo sé que hay gente que lo está anotando, ¿ya? Que deberías anotarlo tú mismo, Ignacio, rápido. Pero si no, pues no importa. ¿Ya? Entonces acá dejamos todo eso con ejemplo, ¿ya? Bien explicado. Ya.
Voy a dejarlo ahí unos 2 minutitos más y después vamos a hacer el ejemplo B. Yo creo que con el B vamos a quedar. Sí, Listo, Ignacio. profe. Listo, profe. Ignacio. Profe, ¿Quién está hablando ahora? Ignacio. Ya, sí se te escucha más o menos. Dime. Ah, Primero te voy a dejar presente y después te voy a poner en la lista presente, ¿ya? Profe, la idea es que Ignacio entró recién a clase, o sea, es su primera reunión de Zoom Sí. que tiene con usted. Sí. Entonces, ya. Sí, lo estaba mirando en la lista que no estaba en las otras clases, pero qué bueno que se conectó. Ya, un minutito más, a las 10:52 empiezo a hacer el ejemplo B, terminamos el B y eso sería la clase, ¿ya? Profe, ya son las 10:52. Sí, ahora empiezo. Sí, estaba muteando ahí que una persona que estaba con ruido. Ya, segundo ejemplo, la letra B. Entonces ahora lo que vamos a explicar sería qué pasa cuando ya la 1 no se puede hacer. Que en este caso sería el ejemplo que va acá. La tabla es progresiva. Yo primero empiezo con una línea, me van a dar un resultado y este resultado empiezo a hacer el siguiente paso. ¿Ya? Entonces ahora voy a explicar acá letra B. Letra B en este caso sería explicación regla 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esta regla 2? Voy a seguir con este ejercicio, ya que en este caso estoy tomando los números 4, 6 y 8. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer de nuevo la tabla. Ya voy a ponerla un poquito por el lado. Ya, entonces teníamos los números 4, 6 y 8. Ya, entonces ahí está, ahí está, ahí está. Ya, entonces acá habíamos puesto el 2, que los dividía todos. En este caso me daba 2. Acá al ladito me daba 3. Y acá me dio 8. O sea, perdón, 4. Ahí, en este caso, me dio 4. Ya, entonces ahora, en la primera línea yo busqué un número que divida a todos, me sirvió el 2, llegué a la segunda línea y acá vuelvo a hacer la primera regla. Entonces, volviendo a la explicación, la primera regla decía, busco un número que divida a todos. Entonces, me olvido de los números que tenía arriba, es como que esto no está, y ahora trabajo con estos números. Y vuelvo a la regla número 1. La regla número 1 decía que había que buscar un número que divida a todos. Y lo empiezo a pensar, ¿habrá un número que divida a todos? No, profe. No. En este caso, no hay. Bien. El único número que me serviría sería el número 1. ¿Ya? Pero yo no puedo escribir en esta tabla el número 1, porque si yo anoto el número 1 al dividir, digo 2 dividido en 1 me daría 2. Después 3 dividido en 1 me daría 3. Y 4 dividido en 1 me daría 4. O sea, voy a volver a lo mismo que tengo arriba y eso no me sirve para continuar el ejercicio. Es por eso que la regla 1, si no se puede hacer,
paso a la regla 2 y en este caso vamos a explicar acá la regla 2. Y la regla 2 que tengo acá dice, en este caso, que se debe, si no existe un número que es factor de todos, o sea, que si no hay un número que los divida a todos, se busca un número que divida a la mayor cantidad, ¿ya? O sea, si no se pueden dividir todos juntos, voy probando por pareja. S con S, o S con S, o S con S que está acá, ¿ya? En este caso, ¿qué número me serviría para estos números que tengo aquí? ¿Qué número me sirve, por ejemplo, para el 2 y el 3? ¿Me servirá algún número que los divida a los dos juntos? No, No, no hay no. ninguno. ¿Con el 3 y el 4? No. Tampoco el 3 y el 4. Tampoco. ¿Pero el 2 y el 4? Sí. Sí, Sí. Y Sí, profe, y porque ¿Y qué número me sirve ahí? El 2. El 2. el 2. Bien. Entonces ahora viene parte de la explicación que tienen que entender, ¿ya? Ahora que no se puede ocupar la primera regla, hago la segunda regla y la segunda regla me dice que debe buscar un número que divida a la mayor cantidad. En este caso, si son 3 números, buscar un número que divida a 2 por lo menos, ¿ya? Entonces, en este caso, me sirvió el 2 porque me sirve para ese y para ese. Y empiezo a dividir. 2 dividido en 2 me daría resultado 1. Hago guión. Y aquí viene una pequeña explicación que después vamos a dejar anotada con una foto. Cuando yo digo 3 dividido en 2, en este caso no me sirve porque no es exacto. ¿Cuánto es la mitad de 3? ¿Cuánto es la mitad de 3? 1,5. 1,5 o 1,5. Y en ese caso yo no puedo escribir 1,5 porque no estoy trabajando con números decimales. Y en este caso, cuando el número no me sirve, simplemente lo voy a anotar en cómo se va haciendo la tabla. O sea, si el 3 dividido en 2 no me sirvió, simplemente anoto el 3. ¿Ya? Y ahora, 4 dividido en 2, si tiene mitad, en este caso me daría 2. ¿Ya? Ahora lo voy a pasar al Paint, voy a ponerle colores. Ya, acá. Un poquito voy a borrar esto, voy a borrar esto. Y sacar un poquito, hacerlo lo más rápido posible. Ahí está. Voy a ponerle color entonces. Vamos a hacer. Esa fue la primera línea. Voy a poner con otro color acá. Ahí más o menos. Con rojo. Y voy a poner otro círculo con color azul. Que sería esta parte de aquí para ponerle. Allá. Voy a dejar así. Y otro color con rojo. Ah, no me deja. Ya hice. Ya. Con azul voy a hacer esto de acá. Ya. Eso. Ahora lo voy a pasar al Word. Acá. Y eso es lo que van a copiar y con eso terminamos. ¿Ya? Y ahí le voy a explicar las explicaciones de los colores. Ya. Entonces, color amarillo se realizó la primera regla obteniendo los resultados 2, 3 y 4. Ahora, el color rojo se realizó la segunda regla, la cual buscamos un número que divida a la mayor cantidad y en este caso me sirvió el número 2 para los números 2 y 4. Ya, y el color azul, voy a checar esto un poquito, ahí, y el color azul es una pequeña regla que dice
anota debajo. Ya. Voy a silenciar a Francisco. Ya, ahí están las tres explicaciones que se hizo en el color amarillo, que se hizo en el rojo y que se hizo en el azul. ¿Ya? Acá me faltó algo, los números. Ya, eso sería lo último que tienen que anotar. Voy a achicar un poquito ahí. O lo dejo así nomás. Lo dejo así, mejor. A ver si. Ahí sí, ahí lo van a poder ver. Ahí sí. Ya, pues. Lo que lo anoten o le sacan pantallazo, lo pueden anotar en su cuaderno más tarde. El resto que lo vaya anotando puede irse retirando, descansar un ratito y después conectarse a su clase de ciencia. ¿Ya? Profe. Eso. Nos vemos Chao. en otra clase. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.